Muy bien, muy buenos días a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Estamos en una edición más del programa Cambio en el Debate, un espacio de cambio de Michoacán. No se olviden de seguirnos a través de todas las redes sociales en las que ya estamos. Estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en www.cambiodemichoacán.com, pues con todas las noticias y con todos los eventos más relevantes que se están dando al día. El día de hoy tenemos como invitada a la diputada Daniela de los Santos Torres. Ella es una joven muy entusiasta que seguramente ustedes conocen, una mujer con muchas capacidades, con mucho entusiasmo y que ha sido, creo yo, una excelente representante de los jóvenes y de la juventud michoacana, que ha crecido y que ha agarrado mucha experiencia en los temas políticos y en los temas de la administración pública. Y pues muchas gracias, Daniela, gracias, que estés aquí Marx, con nosotros. Un gusto estar aquí en su programa y pues un gusto saludar a todos los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias, Dani. Queremos platicar contigo, Dani, sobre la reforma educativa que recientemente se aprobó, que recientemente pues estuvo en muchas noticias, estuvo muy comentada, por ahí causó pues cierta discordancia, no sé cómo decirlo yo. Y al parecer luego en la gente, en los michoacanos, hace falta luego estar realmente bien informados de qué tratan todas estas reformas y nos enteramos pues de los plantones, nos enteramos de las marchas, pero ¿en qué consiste esta reforma para Michoacán? ¿En qué se basa? ¿De qué trata la reforma para todos los que nos están escuchando? Claro que sí, Marx. Pues es muy importante hablar del tema porque si bien, como tú dices, los ciudadanos sufren las marchas y plantones, pues también es importante decirles que pues son males necesarios porque sabemos que hay gente que se opone a esto. Sin embargo, pues la educación es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental que es importante que mejore cada vez más en nuestro estado y sobre todo en nuestro estado que ha estado atrasado en muchos indicadores en el tema de educación. Y bueno, pues sabemos que hubo unas reformas a la Ley General de Educación y es obligatorio, estas se aprobaron en septiembre del 2013 y era obligatorio en 6 meses que los estados se armonizaran a esta Ley General de Educación, donde, bueno, entre otras cosas, habla de ciudadanizar mucho la educación. Habla de que en las escuelas haya consejos, les llama consejos técnicos escolares, donde promoverá la investigación, promoverá la inclusión de los padres de familia, es decir, que los padres de familia formen parte de estos consejos para que ellos mismos hagan sugerencias de mejoras en sus escuelas, de mejoras en el trato de los maestros. Y quiero decirte que a pesar de que pues hubo algunas voces en contra, también yo admiro a muchos maestros que están a favor de la misma porque quieren lo mejor para sus alumnos y que si bien a veces en el tema de la educación se generaliza y por algunos pues pagan todos los maestros, ¿no? Porque luego dicen, no, pues es que los maestros son flojos o los maestros se la pasan en los plantones. Pues si bien sí son algunos los que hacen este tipo de cosas, en verdad hay muchísimos maestros que no solo dan la formación a sus alumnos, sino que son unos auténticos gestores, porque pues finalmente yo diría que en nuestro país al maestro le tocaría solo estar en el aula y dar sus clases. Sin embargo, aquí hacen un esfuerzo adicional y andan gestionando que si la mejora de sus baños, que si la pintura. Entonces, pues hacen siempre, además los maestros, yo los admiro mucho y la verdad es que tenemos muy buenos maestros a los que pues sabemos que esta ley les beneficia y que saben que es por el bien de los niños. Así es, y es muy importante. Entonces, esta reforma tenía que aprobarse de manera obligatoria para que se pudiera homologar a nivel nacional. Así es, había una ley general que se aprobó en el Congreso de la Unión, la cual obligaba a los estados en un plazo no mayor de 6 meses a armonizar sus leyes estatales, que fue lo que se hizo en días pasados. El plazo vencía en marzo, entonces pues nuestro estado fue uno de los que cumplió con este plazo, lo cual nos da mucho gusto. Y pues finalmente hay cosas que a veces hacen ruido o que a veces... ¿Cuáles son, perdón que te interrumpa, Dani, cuáles son las novedades de esta reforma? ¿Cuáles son las cosas nuevas que incluye la reforma a lo que estaba anteriormente? Sí, bueno, una cuestión muy importante es la formación continua de los maestros. Se van a hacer evaluaciones continuas y se les va a estar dando capacitación.
Esto es muy importante porque esto causó pues incomodidad en muchos maestros porque no querían ser evaluados, pero finalmente a lo mejor a muchos no se les explicaba que los que ya fueran maestros, la evaluación se les puede hacer hasta 3 veces y si la tercera vez no llegaran a aprobar esta evaluación, no se les corre, se les asigna algún área administrativa que no sea frente a grupo, pero finalmente pues no se ven afectados sus derechos. Otra de las cuestiones muy importantes es la obligación del inglés en preescolar, primaria y secundaria. Esto pues es fundamental para los niños. Sabemos que el inglés es un idioma que se utiliza a nivel internacional en los negocios. Claro, es elemental ahorita. Así es, esto es algo también a lo que se oponían algunos maestros porque no querían capacitarse en el tema, pero finalmente pues es algo que suma a la educación de nuestros niños. Es algo fundamental para la vida en general, hasta para ver una película, ¿no? O sea, claro, no solo en el tema de los negocios, el inglés se utiliza en todo el mundo y pues era importante que se hiciera obligatorio en estos 3 niveles, eso también se incluye. Y la parte que te comentaba de los consejos técnicos, donde va a haber participación de la sociedad civil en la educación, consejos escolares de participación social en la educación en los que se integran por los padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes también de la organización sindical, es decir, estos consejos van a ser interdisciplinarios donde van a ver entre todos, maestros, alumnos, padres de familia, cómo mejorar y en qué carencias tiene en ese momento la escuela para poder hacer las gestiones correspondientes. Pues entonces está muy incluyente. Yo creo que esta inconformidad que se había dado, perdón, no es que yo crea, sino esta inconformidad que se estaba planteando, es estas evaluaciones, ¿no? Que no se querían, no se buscaban por parte de los maestros, ¿no? Por eso este plantón tan largo que estuvo en el centro de Morelia, Dani. Sí, así es, y la verdad es que pues a veces también se malinformaba a muchos maestros porque los asustaban diciéndoles, pues los van a correr si no pasan la prueba, y la verdad es que no. Sí, aquellos maestros de nuevo ingreso, donde si eres de nuevo ingreso y no pasas la prueba, pues no te aceptan, ¿no? Pero aquellos que ya son maestros por muchos años, se les aplica 3 veces, es decir, se les capacita para que estudien, para que pues lleven a cabo bien su prueba, y si en la tercera vez no la pudieran lograr, se les asigna otra área, pero no se les corre, y eso es muy importante porque obviamente pues es lógico, ¿no? En cualquier organización si empiezan a haber cambios, todo el mundo te da cierto miedo al cambio y a que te puedas perder tu trabajo, y finalmente pues el trabajo es algo que el ser humano requiere, ¿no? Para su día a día, pero pues no sería así. Claro, y tan importante. En esta reforma educativa para Michoacán está incluido el tema, obviamente, pues del inglés, los temas que nos comentabas que son indispensables para salir medianamente competitivos y preparados a las exigencias del mundo, ¿no? Desde chiquitos, ¿no? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo están estos aspectos de hasta dónde están incluidos la parte de la educación sexual en esta reforma educativa? ¿Hasta dónde está incluida la parte del tema de género? Desde también, porque esto es un tema de formación, es un tema de educación, y no sé si está incluido o están visualizados estos temas como prioritarios, como importantes, el tema de la sexualidad y el tema de género, empezar a educar desde chiquitos, desde jóvenes, porque hay un gran porcentaje en el tema de la sexualidad de jóvenes embarazadas, y incluso ayer también salía la nota de que parte de los problemas de deserción escolar es parte de el alto índice de embarazos en adolescentes. ¿Están incluidos estos temas en la reforma? Fíjate, Marx, ¿cómo los consideraron? Fíjate, Marx, que lo que dices es súper importante. Justamente yo estaba viendo datos del INEGI, donde a pesar de las políticas públicas que hace el Estado en cuanto a los embarazos no deseados en jóvenes, a través del tiempo estos no han bajado, es decir, se han mantenido constantes, y sí es muy importante tratar estos temas. No se habla como tal en la ley, pero los programas o ya el formato de estudio, la SEP tendrá que ver
¿Qué se incluye? Sabemos que hay clases como, por ejemplo, civismo, que se habían retirado hace algunos años y ya regresó, que es muy importante el civismo para formar a los jóvenes. Habla sí de promover la enseñanza a las personas con discapacidad, la lingüística de la nación, el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, que es muy importante, el desarrollo de una cultura del cuidado de la salud que considere los hábitos de higiene, nutrición, cultura física y práctica de deporte, prevención de enfermedades, entre otras, por el tema de la obesidad infantil que ha estado muy fuerte en nuestro país. Pero sí creo que sería importante revisar los programas de estudio a través de la SEP, incluir este tema de valores, de sexualidad, que es muy importante. Tengo entendido que la Secretaría de la Mujer hizo un esfuerzo por incluir como una materia obligatoria en secundaria el tema de la educación sexual y se mandaron a hacer unos libros, no recuerdo que fue creo en el 2011, pero ya es el tema ya más de la práctica, o sea, ver qué disposición tiene la SEP para estar incluyendo estos programas es algo fundamental. Fíjate que yo cuando entré a la legislatura, pues nos damos cuenta, ¿no?, que una de las cosas que aqueja a nuestra sociedad es la carencia de valores, y estuve buscando cómo implementar algo de valores en las escuelas y di con un programa que se llama Misión Carácter, que se maneja a nivel mundial. Es un libro donde cada semana tratas un valor con los alumnos, y hubo disposición de las telesecundarias. Ahorita lo implementamos en 4 telesecundarias y pues los maestros están muy contentos porque pues son valores universales y creo que eso siempre se debe promover en los jóvenes como los tú, jóvenes. Desde niños y jóvenes, porque ya es tener ya no otra mentalidad y que crezcan con una cultura de valores. Claro, y es tan importante empezar desde ahí, ¿no? Claro. Aparte de todos los temas que están incluidos en la reforma, por eso yo te preguntaba, y como tú bien lo dices, no han bajado los índices de embarazo en adolescentes. Sí. Hay algo que está haciendo falta, Dani, hay algo que no está funcionando muy bien en las políticas públicas, en los programas, porque los resultados pues se están viendo en que los índices pues han sido fluctuantes, pero bajan tantito y vuelven a subir, y es un problema que se tiene que manejar desde la educación, desde la formación, y el tema de género, ¿no? Ya estamos en una sociedad de cambio, en una sociedad de diversidad, en donde se tiene que también empezar a educar a los jóvenes acerca de la diversidad y acerca de los nuevos aspectos en los enfoques de género, ¿no? Porque estamos cambiando, ¿no? Las familias, cómo se integran las familias, cómo estamos desde jóvenes, los niños también, cómo ya vienen de parejas que ya no son solamente parejas heterosexuales, etcétera. Entonces, estos aspectos se tienen que considerar también en la parte de la formación de los niños y de los jóvenes, ¿no? Ahí es muy importante la voluntad, obviamente, de los distintos funcionarios, porque yo siempre he dicho que una ley de nada sirve que sea muy buena si no se aterriza y no se aplica. Así es. Y en este caso el tema, como lo comentas, de la educación sexual, creo que tiene que ser mucho la voluntad del secretario de Educación, de la secretaria, por ejemplo, de la Mujer. De conjuntar y hacer sobre todo campañas y saber a qué edad hacerlas, porque luego quieren hablarles de sexualidad a los niños claro. Ya más grandes, cuando ellos lo empiezan a vivir o a pensar más chiquitos, y a lo mejor por culturalmente a lo mejor no estamos acostumbrados, o los mismos papás dicen, no, es que cómo le van a hablar a mi hijo de eso si está muy chico, y por otro lado el niño ya anda pensando en eso. Me platicaba yo con una psicóloga que pienso implementar este tipo de pláticas, y me decía, es que yo he dado pláticas donde primero platico con los niños y les digo, bueno, a ver, díganme sus inquietudes al final de la plática de sexualidad. Dice, me dan unas preguntas que de adultos, o sea, literal de adultos, y después pasó a los papás y me dicen, no, oiga, pues les voy a platicar a sus hijos de esto. Ay, y al momento que dicen, no, es que ¿cómo? Es que ellos no van a saber de eso. Y les enseña las preguntas que hicieron los niños, pues estas son las preguntas que quieren saber sus hijos. Pues se asustan, ¿no? Porque dicen, no, ¿cómo quieren saber esas cosas? Pues sí, desde más chicos ya tienen esas inquietudes, y es importante saberlos canalizar, saberlos cómo respetar su cuerpo, cómo respetar el de los demás, los riesgos que tienen, ¿no? Al tener alguna relación.
desde enfermedades hasta el tema del embarazo. Entonces, sí es un esfuerzo que se tiene que hacer más de fondo y sobre todo, pues ahí se requiere la voluntad de los funcionarios que están a cargo de esas cuestiones. Para sumar, para que pueda estar en estos aspectos bien complementada la reforma educativa, ¿no? Porque como ya es ley, ¿no? Ya yo lo vería, si es ley, pues es obligación, ¿no? Así es. Algo también muy importante va a ser el tema de que las clases aumentan horas, ¿no? O sea, ¿cómo se le llama? Escuelas de tiempo completo, que ya se están implementando en varias escuelas en nuestro estado, que es el tema de promover el deporte en los niños, de promover la cultura, y eso finalmente, pues un niño que está distraído en hacer deporte, en tocar la guitarra, en hacer algo cultural, pues difícilmente se va a ir a otros temas. Entonces esa parte de la ley también es muy importante, que puedan comer en su escuela y luego hacer algún deporte, porque eso pues al final es claro. Equilibrio emocional, ¿no? Para los niños. Dani, ¿cómo verías tú, cuáles son, ya no lo has comentado, en resumen, ¿cuáles son los pros y los contras de esta reforma para Michoacán? Pues mira, ¿cuáles son las grandes ventajas y los grandes retos que están pendientes con la reforma? Mira, realmente yo creo que son cuestiones positivas. Finalmente, el tema del inglés creo que es fundamental. El tema de las escuelas de tiempo completo para la formación de los jóvenes y de los niños. La formación continua de los profesores, su capacitación. Es indispensable. Pues es indispensable porque finalmente, hasta para ellos mismos, ¿no? Yo creo que cuando tú eres maestra, por ejemplo, tú que eres maestra en la universidad, siempre la capacitación, sí, la capacitación continua es importante, ¿no? Porque mientras más te capacites tú, más les vas a poder enseñar a tus alumnos y eso pues los enriquece a ambos. Creo que es fundamental. Pendientes, yo creo que va a ser complejo en cierta forma el ir implementando las escuelas de tiempo completo, porque al final se ve reflejado en recursos, porque tienen que comer en la escuela y pues al final se incrementan las horas de trabajo de los maestros. Entonces eso creo que va a ser poco a poco, no creo que de la noche a la mañana todas las escuelas sean de tiempo completo, pero ojalá con la voluntad de todos los funcionarios que están en este tema, pues se puedan lograr esas escuelas de tiempo completo. Y los temas que comentábamos, que insisto tanto, que el tema de no dejarlo a un lado, el tema, pues estos temas tan importantes que implican temas de desarrollo humano como país, ¿no? El tema famoso de la sexualidad, no dejarlo, el tema de la diversidad, el tema de género, el tema de los derechos humanos, hasta dónde que los niños están, estos temas no están planteados y los plantean, los hacen todos los países, pues que están trabajando en esto. No quiero hablar de los países ya potenciales, pero sí son temas que están ya en las matrículas, entonces. Yo creo que ahí va a ser muy, muy importante esta creación de los consejos escolares de participación social, donde se integran los padres de familia, porque los mismos padres van a empezar a decir, oye, pues este tema hay que manejárselo al niño. A veces para ellos es complicado hablarles de sexualidad y a lo mejor ellos mismos dicen, oigan, empiecen a hablar de eso porque mi hijo. O los valores, ¿no? Exactamente, la implementación de valores. El tema de los valores. Algo que se me pasaba que también es muy importante es que habrá también escuela para padres, que eso va a ser fundamental, porque a veces pues es importante la educación en la escuela, pero pues también en casa. Y a veces los papás no saben cómo hablarle de esos temas a sus hijos, no saben cómo hablarles de muchas cosas que los inquietan, y esa escuela para padres pues va a ser fundamental para que se complemente la educación de la escuela con la de la casa, que yo creo que es casi el 80% de la de la casa y un 20% de la de la escuela. ¿No se quitaron cosas con la ley anterior de educación o se sumaron? Más bien se suman los distintos temas que comentamos, que yo creo que sientan las bases para una mejor educación en el estado, para mejor capacitación, para que los niños reciban distintas clases como la del inglés, para que se integren los padres de familia. Entonces yo le veo muchas bondades. El tema de la discapacidad, que por cierto ahí yo quiero presentar todavía una reforma más adicional para que los niños no vayan a las escuelas de educación
educación especial, sino que se integren a las escuelas normales, porque no es el mismo desarrollo que tiene un niño con compañeros con discapacidad a que si va con niños normales. Ya la tengo trabajada y vamos a presentarla en estos días. Muy bien, Dani. Como ya se nos acabó el tiempo, siempre comento que siempre se nos va volando el tiempo, hay muchos temas. ¿Cómo concluimos? ¿Qué mensaje nos das a todos los que nos escuchan? Pues a la ciudadanía en general, que se den cuenta que estos a lo mejor males que padecemos, ¿no? con las marchas y los plantones, pues tienen un fin de tener una mejor educación en el Estado, que a lo mejor tenemos que pagar ese costo, ¿no? político por la educación en el Estado, y que finalmente no se vayan con la idea de que así son los maestros, sino que tenemos maestros de verdad valiosísimos en nuestro Estado, maestros que no solo hacen lo que les toca, que es educar a los niños, sino que hacen de más, andan viendo pues cómo gestionar cosas para su escuela, hacer viajes para sus niños. De verdad que yo cada vez que visito escuelas me sorprendo de que hay muy buena calidad de nuestros maestros, y que finalmente pues se logró en nuestro Estado, fue de los primeros en que se armonizó esta ley general, y pues creo que es un gran avance para la educación en nuestro Estado. ¿Cuándo se van a empezar a ver estas acciones? Porque son acciones muy interesantes, pero van a llevar tiempo. Va a ser un proceso paulatino en donde se vayan implementando estas acciones en las escuelas. Así es, yo creo que durante este año, o sea, yo creo que no pase de este año el que se vaya implementando todo. Lo que creo que puede costar un poco más de trabajo es el tema de las escuelas de tiempo completo, por el mismo tiempo y capacidad de cada una de las escuelas, pero todo lo demás yo creo que en este año se verá reflejado. A ver si después platicamos acerca de las escuelas de tiempo completo, en qué consisten, cómo van a ser, quiénes pueden ingresar, porque se me es muy interesante el tema, ¿no? Para todas las madres trabajadoras o las que no, o los niños que cómo van a estar funcionando, Dani, en todo eso. Pues te agradezco muchísimo, Dani. Al contrario, muy interesante para los que nos escucharon, nos están escuchando. Estamos con Daliana de los Santos. Gracias. Y pues por ahí te dejo abierta la invitación, Dani, para platicar qué ha pasado y para platicar acerca de estas iniciativas que vas a someter, o bueno, que vas a presentar. Y ver de qué tratan. Necesitamos estar pues informados, saber qué es lo que se están haciendo. No sé si se pudiera hasta opinar y decir, ¿sabes qué? Nos parece perfecto, nos parece a lo mejor, ¿por qué no se meten estos temas? Incluir a la participación de la sociedad y todo en el trabajo que ustedes hacen, ¿no? De legislar y de proponer leyes para la sociedad, ¿no? Sí, al final, pues nos debemos a ella, y al final lo que presentamos son iniciativas no tanto nuestras, sino es el sentir mucho de la sociedad. Así es, Dani. Pues muchas gracias. Gracias, Mar. Y gracias a los que nos escucharon y nos ven, y continuamos para la próxima.